centros de salud y centenares de desarrollos comunitarios que para miles de latinoamericanos hacen la diferencia entre la pobreza y el comienzo de la prosperidad. En el 2011 visitó más de 50 países para llevarle al mundo el mensaje con el que se ha hecho famoso, que estamos en la década de América Latina. Bienvenidos, les saluda Claudia Palacios desde Montevideo, Uruguay, a donde hemos llegado a ver en acción en la cumbre de gobernadores del BID al presidente de esa entidad. Tiene en sus manos un presupuesto de 12.000 millones de dólares anuales y la responsabilidad de repartirlo entre los 26 países beneficiarios del banco que preside. Es, junto con su equipo de más de 2.000 personas, quien tiene el poder de definir dónde se construyen escuelas, puentes, centros de salud y centenares de desarrollos comunitarios que para miles de latinoamericanos hacen la diferencia entre la pobreza y el comienzo de la prosperidad. En el 2011 visitó más de 50 países para llevarle al mundo el mensaje con el que se ha hecho famoso, que estamos en la década de América Latina. Bienvenidos, les saluda Claudia Palacios desde Montevideo, Uruguay, a donde hemos llegado a ver en acción en la cumbre de gobernadores del BID al presidente de esa entidad. Este es Luis Alberto Moreno para Los Influyentes. Usted se la pasa por el mundo vendiendo a América Latina. ¿Usted cree que le ha ido bien con esa venta? Pues mire, obviamente que la mejor venta de América Latina la hacen los propios latinoamericanos, pero yo sí creo que estamos en una coyuntura nueva y un poco lo que a mí me apasiona y me apasiona contar es esa nueva historia, porque creo que todavía hay como un dibujo mental para mucha gente de que esta era una región que ya cuando le llegaban las oportunidades de algo pasaba y era como unos periodos de boom y otros periodos de desaceleración y de choques.
Yo creo que hay un cambio estructural muy importante en la región y sobre todo si miramos el futuro, uno lo puede ver con un grado de confianza más allá de los inmensos retos que tenemos, pero yo creo que, por ejemplo, si seguimos creciendo a tasas cercanas al 5%, a la vuelta de 15 años América Latina puede tener una economía como un todo que será el doble de lo que es hoy en día. Pero lo más importante es que si hoy en día 1 de cada 3 latinoamericanos viven en situación de pobreza, en ese momento será 1 de cada 10. De tal manera que yo sí creo que esta es una región que tiene los recursos que el mundo demanda, llámese minerales, llámese alimentos, y tenemos una gran capacidad para seguirlos produciendo. Tenemos unas crecientes clases medias. Tenemos un promedio de edad de los latinoamericanos de 27 años, o sea, tenemos un gran bono demográfico, tenemos todo este conjunto de cosas en una región que no tiene problemas étnicos, que no tiene guerras, que no tiene problemas religiosos, en fin, yo creo que somos una verdadera región con muchísima oportunidad y que somos parte de la solución. Por eso Moreno se la juega, se para en los escenarios donde se reúnen los más poderosos y los más vulnerables para hacer el puente entre esos dos extremos. Puede hablar con la misma firmeza con un presidente que con un funcionario y llama absolutamente a todos. Funciona con el BlackBerry y funciona con la computadora todo el día. Contesta todos los emails y todas las llamadas. Y eso le ha dado un estilo de gerencia que le ha permitido cambiar y modernizar el banco. Al final del día, uno entiende el trabajo del banco viniendo a cosas como estas. Entonces, cuando tú combinas ese conjunto de esfuerzos, el centro médico que se tiene aquí, pues entonces hay algo en el barrio donde el Estado da algo, pero ese es una suma de esfuerzos de la comunidad, de varios socios que participan. Aquí tenemos a Microsoft, aquí tenemos a Pepsi-Cola, aquí tenemos varias fundaciones y por supuesto organizaciones locales aquí de Montevideo. Las alianzas con la empresa privada, uno de los sellos de la gestión de Moreno. Cuando empezamos el trabajo de alianzas trabajamos con una docena de empresas privadas, fundaciones. El año pasado, para dar un ejemplo, ya trabajamos con 200 socios. O sea, hemos multiplicado en 3, 4 años el número de socios con los que trabajamos y eso nos da, sobre todo, más allá de los recursos, que movilizamos $2.000 millones el año pasado de socios de terceros, nos da nueva forma de hacer las cosas, nos trae dinamismo, nos trae la capacidad de innovación que tiene el sector privado. Usted llega como con un balance muy bueno del último año, que es haber logrado aumentar ostensiblemente el capital del BID. ¿Qué va a cambiar en América Latina con ese nuevo dinero recogido? ¿Qué vamos a ver diferente? Son todavía muchas las brechas que tenemos que cerrar en nuestra región. ¿Cuáles son esas brechas? No hay país a donde uno vaya en América Latina en que no haya unas inmensas necesidades de puertos, de aeropuertos, de carreteras, de nuevas fuentes de energía, sean ellas hidroeléctricas, térmicas, etc. De otro lado, otra gran asignatura pendiente es la calidad de la educación. El presidente Moreno tiene aquí la medalla. Educación. Por eso, estimular a los jóvenes para que aprendan y para que enseñen es otra de sus banderas. Este premio que nos da el BID nos motiva a proseguir adelante y igualmente a replicar lo que está haciendo el BID por nosotros y nuestras comunidades. BID Juventud es una plataforma grande e igual yo digo que nos motiva a nosotros a ser agentes de cambio y a luchar juntamente con ellos por toda Latinoamérica y el Caribe. Él ha confirmado lo que es una sana costumbre del BID, que es trascender los aspectos propiamente económicos y financieros para comprometer a la institución con nuestras sociedades y por supuesto con los aspectos más fundamentales que las mismas encaran, como la juventud, la educación, la cultura, la innovación. Así que por todo esto el balance que hago de su gestión, como dije antes, es altamente positivo. ¿Qué países del continente le preocupan? Me preocupan la situación de violencia. Si usted mira, por ejemplo, de los 10 países más violentos del mundo, 6 están en la América Latina, muchos de ellos algunos en el Caribe, otros en Centroamérica. Me preocupa un poco esta coyuntura internacional, sobre todo para aquellos países, otra vez, como los centroamericanos o los caribeños, que son importadores netos de productos. De otro lado, las remesas, que en otra época venían creciendo a unos ritmos muy grandes, y el turismo, que sobre todo en el caso del Caribe es muy importante, pues ha venido cayendo por las condiciones que
que hay, sobre todo en los países industrializados. Hay otro tema que es el de las ciudades emergentes. Esto es un llamado como a descapitalizar o descentralizar los países, es decir, que ya no todo el mundo se vaya a las capitales a estudiar, que ya la inversión no se enfoque en las capitales, ¿o qué significa eso? Lo primero es que hoy por hoy, si uno compara, por ejemplo, América Latina con los países del Asia, se encuentra con que mientras que en un país como la China, por ejemplo, el 50% de la población vive en centros urbanos. En el caso de la América Latina es casi el 75%. Y hoy en día lo que nos hemos querido concentrar es en aquellas ciudades pequeñas, y cuando hablo de pequeñas son ciudades de entre medio millón y 2 millones de habitantes, que hemos encontrado son cerca de 500 ciudades que están en esas condiciones en toda la región. De esas 500 ciudades, hay cerca de 120, 130 ciudades que están creciendo a un ritmo muy acelerado. ¿Por qué? Porque están cerca de un gran centro de producción, o porque están cerca de un sitio, un puerto, o un sitio de mucho tránsito de carga o de productos o de servicios, y que esas ciudades a la vuelta de 15 o 20 años se van a doblar en tamaño y que en consecuencia tienen un gran número de demandas. Ese tipo de ciudades creemos que tienen la oportunidad hoy de planear en forma integral su futuro. Hemos empezado con algunas ciudades en nuestra región, no más que 5 en este momento, entre ellas Montevideo. Usted ha hecho ese llamado en los últimos días a abrir el ojo con las medidas proteccionistas. Lo estamos viendo fuertemente en el Mercosur. ¿Cuál es su mensaje? Me parece que no podemos perder de vista que es mucho lo que la América Latina ha ganado con la globalización, y creo que es mucho más importante en ese orden de ideas lo que se han venido a llamar las grandes cadenas de producción, que todos los días son más globales. Uno mira un teléfono cualquiera y se encuentra que muchas partes de ese teléfono son producidas en muchísimos países, en no menos de 20 países. Creo, en consecuencia, que la gran oportunidad que tenemos ahora es cómo integrarnos mucho mejor dentro de nuestra región y cómo profundizar la integración. No sirve de nada la disciplina. Un personaje que transforma los temas económicos de discusión global en soluciones de aplicación local. Al volver, No, yo cuando fui por primera vez a Haití, ¿qué tan... ¿por qué Haití hizo que Luis Alberto Moreno no volviera a darle regalos de Navidad a sus hijos? El día del terremoto de Haití, Luis Alberto Moreno se encontraba en el foro de Davos, en Suiza, y entre los poderosos que lo rodeaban estaba el presidente de Coca-Cola. Sin perder un minuto, Moreno lanzó una de sus ideas, y gracias a eso los productores de mango de Haití tienen en Coca-Cola a un comprador garantizado. Ese fue el pico de una relación de amor y esperanza que el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo ha mantenido con el empobrecido país. ¿Cómo es esto de reunirse con el presidente de la Coca-Cola y decirle, mira, ¿por qué no sacas una bebida de mango para que se beneficien los agricultores de mango en Haití? Y entonces el presidente de la Coca-Cola saca la bebida de mango. ¿Cómo maneja usted ese poder, esa influencia para que esa idea se vuelva realidad? Primero, Haití es un país que no debería tener la situación que tiene. Es un país que le ayudó mucho a la América Latina en el pasado. La gente se le olvida, pero por ejemplo, cuando Bolívar estaba en su campaña libertadora y estaba en un momento dado sin dinero, se fue a Haití, fue Haití el que le ayudó a darle otra vez dinero para regresar a hacer su campaña libertadora. Fue un país que tuvo en su momento un ejército que derrotó al propio ejército de Napoleón, y por eso se dio, entre otras cosas, lo que se llamó el Louisiana Purchase, que básicamente tuvo que vender los terrenos y esos estados el gobierno francés para pagar por las reparaciones de la guerra. Fue el segundo país en el hemisferio en tener independencia, de tal manera que es un país con una muy profunda tradición histórica que lamentablemente
tiene una situación de pobreza que no se parece ni se asemeja a las del resto de la América Latina. Pasado el terremoto, pues vino una cosa horrible, pues porque la demora en la reconstrucción de Haití va a tomar mucho tiempo. Entonces le dije, mire, ustedes son los que dominan el negocio de colas, de jugos en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Haití es un gran productor de mango. E incluso en los peores momentos Haití siempre pudo seguir exportando mangos. Y entonces rápidamente llegué. Él, y la verdad el éxito se le debe a él, yo simplemente le di la idea y pusimos el apoyo del BID a través de una de nuestras ventanillas del sector privado, el FOMIN, que servía para organizar 25.000 productores de mango que pudieran mejorar su productividad, ayudarles en los sistemas de empaque, de transporte, y que en esencia con el poder de mercado que tiene Coca-Cola, poder casi que manejar un producto que iba desde esa pequeña granja del productor haitiano hasta un supermercado en los Estados Unidos. En 3 meses había un producto en el mercado que se llama Mango Tango, bajo Haiti Hope, Esperanza para Haití. It's not a very complicated project. Pero además la Coca-Cola hizo algo muy lindo, que fue que dijo que ellos no pretendían ganar dinero con ese producto, sino por el contrario, todo el producido regresaba para apoyar este proyecto. Y a partir de ese modelo hemos hecho otros varios, o estamos trabajando en varios otros, en café, ahora incluso con sisal y otros productos típicos. ¿Cómo es el de café? En café estamos buscando compradores, como podría ser Starbucks, por ejemplo, que lleven producción haitiana. Pero para que puedan hacer eso tienen que tener un producto en suficiente volumen y en suficiente calidad. Entonces, para poder hacer eso, tenemos que movilizar a todas las cooperativas de productores, de pequeñísimos productores en Haití. ¿Y qué hizo Moreno? Y bueno, nos trajo a la Asociación de Cafeteros de Colombia, que seguramente los que tienen la mejor marca, el mejor conocimiento, el know-how de cómo trabajar con cooperativistas chiquitos, y con ellos estamos trabajando en desarrollar la marca y la calidad del producto Café Haití, para después tener la posibilidad de vender al extranjero. O sea ¿Y Starbucks está esperando a que los haitianos produzcan buen café para comprarles el café? Exactamente, igual mismo modelo que con Coca-Cola. Mismo modelo que ahora, por ejemplo, queremos producir bambú, y entonces tenemos también a instancias de Moreno, Donna Karan con un equipo de artesanos produciendo artesanías en bambú y entrenando artesanos haitianos en su centro de entrenamiento y determinación de artesanías, y una cantidad de productores haitianos que empiezan a producir bambú para generar esos productos para ese mercado que se viene creando. Agustín Aguirre ocupa un cargo creado especialmente por Luis Alberto Moreno para Haití después del terremoto. Fue una de las medidas que tomó, además de impulsar la condonación de la deuda que tenía el país con el banco a esa fecha, de garantizar la donación de $200 millones por año hasta el 2020 y de crear un equipo de 55 empleados del BID que viven en Haití para garantizar la ejecución de los proyectos. El banco además ha destinado en los últimos 2 años casi el triple de dinero de lo que le había dado a esa nación en los 50 años de existencia del organismo multilateral. ¿Y a él todo el mundo le dice que sí? ¿Alguien le ha dicho que no? Por supuesto, como a toda persona, pero tiene un poder de persuasión muy grande, es alguien que como le llega a la gente, entiende lo que le pasa a la gente, tiene una capacidad de saber cómo hacer las cosas y cómo encontrar los actores precisos para que las cosas pasen, de elegir a los campeones de las ideas en la organización y afuera para que las cosas pasen. Pero ¿cómo se manejan esos hilos? Porque yo pensaría que a lo mejor, de pronto estoy equivocada, o los grandes empresarios con los que usted se reúne dirán, bueno, ¿ahorita qué me va a sacar? ¿Ahorita qué me viene a pedir? ¿No? Pero no, todos lo quieren y lo adoran y quieren estar con usted, no solamente en la toma de las grandes decisiones, sino en los eventos sociales. Entonces, ¿cómo es esa maestría con la que usted maneja los hilos, las relaciones públicas, para que todo le salga? Bueno, mire, yo no diría que es tanto así, pero la verdad es que pues he sido de buenas. Creo que lo que importa es tener una buena historia y tener algo que haga sentido. Y pues en este caso de Haití, como en muchos otros, yo creo que es cuestión de, digamos, alinear las estrellas, y si uno puede ayudar a alinear las estrellas es como finalmente se materializan estas cosas.
¿cuál fue ese momento en que él se enamoró de Haití a tal manera de ir más allá de la labor a donde hubiera podido llegar como presidente del banco? Yo creo que él, mucho de compasión, mucho de pasión. Yo lo he visto a Moreno lagrimear cuando habla de Haití en discursos públicos. Realmente esto ha movilizado al banco. Moreno siempre habla de que esto va a definir al banco para los próximos años como un banco compasivo, como un banco capaz de acompañar a los países en sus horas más duras. Por eso los viajes de Moreno a Haití no son solo por trabajo. Allá ha llevado incluso a sus hijos. Sé que ha ido con ellos varias veces a Haití, tienen un cariño especial, ayudan a una escuela, pero eso fue una negociación a cambio de los regalos de Navidad. ¿Cómo fue eso? No, yo cuando fui por primera vez a Haití quedé tan impresionado que les dije que yo no quería volver que uno tenía que un poco olvidar todas esas cosas materiales y que más bien esos regalos de Navidad yo prefería darles a ellos ese dinero para que escogieran una fundación en Haití, la que quisieran, y así fue, y durante 2 o 3 años hemos ido yendo a una escuela o a un centro de atención para niños y que ellos mismos lo escogieron. Otro grupo que maneja un gran norteamericano, Paul Farmer, que ha organizado allí unos hospitales y fuimos con él, en fin. Y realmente ellos se emocionaron mucho y se han interesado de su propia iniciativa en hacer cosas. ¿Y eso va a seguir así siempre? ¿No más regalos de Navidad nunca más? Por el momento ha funcionado eso muy bien y me parece que es una buena práctica. No puedo evitar ligar esto con lo que me dijo uno de sus amigos, me lo dijo en inglés, él tiene a sus hijos on budget, siempre en bajo presupuesto. ¿Eso es así? Si es así, ¿por qué? No, yo creo que para ellos es importante que aprendan que pues uno tiene que ganarse las cosas y tiene que trabajar y tiene que responsabilizarse rápidamente. Yo creo que darles, o sea, ser en extremo generoso es no ser generoso con ellos. Haití, una causa que le permite hacer su trabajo de banquero, educar a sus hijos y aplicar el altruismo al que con insistencia llama a los ricos de América Latina. Cuando volvamos, su baja estatura no pasa desapercibida, pero Luis Alberto Moreno ha hecho de medir 1,63 m la llave que quizás más puertas le abre. Me siento muy cómodo con el cuerpo que tengo y no me siento chiquito. Creo que por el contrario me ha servido para que en muchos casos la gente lo identifique. ¿Quién es? Ah, ese chiquito que anda por ahí. Tal. Aunque parezca mentira, Luis Alberto Moreno dice que llegó a ser el más alto de su clase. Explica que un cáncer le estancó el crecimiento, pero que nunca ha sentido que eso sea un impedimento. Más aún, sus amigos dicen o aseguran que ser chiquito ha sido parte de su éxito. Él me dice nenecita y yo le digo nenecito. Esta es la mujer que le quita el sueño al presidente del BID desde hace 4 años. Ex señorita Colombia y 10 centímetros más alta que él, está acostumbrada a que le pregunten sobre la diferencia de tamaño. Luis Alberto, en la cabeza de él cree que él es, mide por ahí 2 metros de alto. No le importa para nada si me pongo tacones o si no me pongo tacones. Pero yo cuando me preguntan eso, cuando me preguntan sobre el tema de la diferencia de estatura, yo siempre digo que una cosa es el tamaño y otra cosa es la grandeza. La verdad, cuando estaba creciendo, o mejor, cuando estaba en el colegio, por ahí, no sé, como en 4º bachillerato yo era como el más grande de la clase. Después tuve un tumor en la cabeza que afortunadamente
me lo pudieron operar con muchísimo éxito y eso fue lo que contribuyó a que no fuera, digamos, que no siguiera creciendo. Y entonces pasé de ser como el grande de la clase a volverme el chiquito. Y me afectó sin duda en esa época, en esos años. Pero también aprendí que eso no debía ser un hándicap para nada. Entonces como que, no sé, me siento muy cómodo con el cuerpo que tengo y no me siento chiquito, o sea que no me afecta pensar, digamos, sobre todo creo que por el contrario me ha servido para que en muchos casos la gente lo identifique. ¿Quién es? Ah, ese chiquito que anda por ahí. Tal. Cuénteme las anécdotas que más la hayan marcado usted con respecto a la estatura de él. A ver, de la estatura, un personaje importante en la Embajada de Colombia llegó a un evento un día y al llegar al evento le preguntó a él, cuénteme una cosa, ¿dónde está su papá, el embajador? Cosas de ese tipo. Y él siempre se ríe y todo el mundo lo mira y dice, pero ¿qué es lo que hace? Sobre todo las mujeres le preguntan, ¿y usted cómo hace para mantenerse así de joven? Después otra anécdota, ahora que estamos aquí en Buenos Aires, el presidente Kirchner, que en paz descanse, con quien desarrollé una buena amistad, nunca se me olvida que llegué a su oficina, recién electo presidente del BID, no me había posesionado aún, y entré a su oficina y me miró de cabeza a los pies, me dijo, che, pero si sos un pibe. Entonces le dije, sí, presidente, pero tranquilo que ahí nos vamos a entender. Entonces, y como que eso se relajó mucho y pues obviamente Argentina no me apoyaba en ese momento. Y hice una gran amistad con él, pero cosas de ese estilo me han pasado mucho. O sea, vuelve y juega lo de la estatura a su favor. Un poco la sorpresa de que la gente no se imagina que una persona que bajita, con cara de niño, tiene la responsabilidad que tiene. Un poco eso es ¿no? Y creo que eso es lo que, digamos, otra anécdota, que así es increíble. Un día fui con mi hijo Nicolás a un concierto y entonces estábamos en una fila para comprar cerveza y Nicolás pasó, le vendieron su vaso de cerveza y cuando llegué yo, me dieron su identificación. Entonces yo, que no solamente compré la cerveza, sino le regalé como $5 a la persona que me vendía la cerveza. Yo fui, oh, qué maravilla esto, pensar que a mi hijo no le piden identificación y a mí sí. Su novia dice que lo que le falta en estatura le sobra en todo lo demás. Su asistente y asesora en los últimos 20 años da un ejemplo que lo confirma. Siempre que le toman fotos está como sonriente, o por más que esté serio, no parece que estuviera muy serio. ¿Cómo es el enojado? Uy, tenaz. Sí, a veces se pone bravo, le molesta que las cosas no sean con la precisión que él quiere, a veces es profundamente exigente, pero se le pasa muy rápido y no guarda rencores, que eso es muy importante. Una característica que hace juego con su estatura y también con su alma de estudiante. Me contó Patricia que como ustedes en las vacaciones siempre se van a aprender algo, ¿no? Cuando se fueron bueno, ella sabe francés, pero usted se fue a aprender francés, se ponía zapatos Converse y que parecía un estudiante que sale en bicicleta, entonces pasa camuflado fácilmente. Sí, pero qué rico, o sea, digamos, yo creo que nada más importante en la vida que ser común y corriente. Yo creo que, como te decía antes, si uno se toma muy en serio, termina esclavizado de una cantidad de cosas. Y a mí efectivamente me gusta aprender y alguna vez fui con mis hijos a tomar cursos de portugués en Río y nos divertimos cantidades, los tres tomando cursos de portugués. Si se mete uno a estudiar un idioma se le olvida todo lo demás y es una maravilla para desconectarse. ¿Y si aprendió francés o no? Alguito. ¿Y cómo mezcla usted eso? Porque su novia no vive en Washington ni en ninguno de los países que usted usted visita con frecuencia Colombia, pero quiero decir, ¿cómo es para el presidente del BID con una agenda tan ocupada tener no su costilla al lado, sino tenerla lejos y combinar esos viajes de negocios con los viajes del amor? ¿Cómo es su agenda? Con Patricia lo que hacemos es que ella me dijo hace mucho tiempo que esta relación funcionaba en la medida que por lo menos encontráramos una semana al mes para encontrarnos y que si no me daba el ácido. Le dije, ¿cómo así el ácido? Me dice, ha sido un placer conocerlo. Entonces he sido muy cuidadoso de mantener, no el ácido. De que no me den el ácido y parte de eso es que, digamos, o si bien, por ejemplo, vengo para Sudamérica y hay un fin de semana, pues trato de pasar por Colombia. Y si no, pues ella viene y está conmigo cuando esté una semana en Washington. Entonces, ahí más o menos hemos encontrado un punto
equilibrio para ambos y es muy lindo y realmente es una relación muy linda y vivo muy contento con ella. Y eso eso que se dice que detrás de cada hombre hay una gran mujer, pues en el caso suyo ha habido 3, digamos, grandes mujeres. ¿No le hace falta como esa primera dama que está pendiente de todos los detalles? A ver, primero soy muy de buenas porque, digamos, el banco tiene una estructura donde uno puede hacer, digamos, almuerzos o desayunos y tal, y tiene unos comedores y toda esta cosa. Cuando son cosas en mi casa, pues a mí me gustan esos temas y me ayuda mi hija que vive conmigo y ahí me bandeo. ¿Y usted es muy meticuloso, de esos que no puede ver un cuadrito fuera de su lugar? ¿Todavía usa hormas para los zapatos? Sí, todavía soy muy meticuloso. ¿Y eso viene de aquel libro que su mamá mencionó en una revista que usted tenía cuando joven, que era Vestirse para ser exitoso? No, la verdad yo creo que eso me marcó. Yo en una época de mi vida viví con mi abuela, la madre de mi madre, que era pues de esas abuelas antiguas, súper meticulosa, y creo que algo de eso me quedó. Pero ¿cuál es como la clave, el consejo que usted le daría a la gente que quiere ser tan exitosa como usted? En cómo vestirse, cómo ser, cómo saludar a la gente. ¿Hay una regla que usted aplique? No, mire, yo creo que lo más importante es ser uno. Y lo más importante es tener ambiciones y tener deseo de lograrlas. Y uno ahí se va encontrando, uno solo se va encontrando el camino y la vida se lo va enseñando. Yo creo que lo más importante es tener aspiraciones, tener dedicación, estudiar los temas, y cada uno ahí va encontrando su caminito. Un camino que en el caso de Luis Alberto Moreno empezó con la venta de aspiradoras puerta a puerta. Porque esa aspiradora era fundamental. Al volver nos cuenta cuál era su estrategia de entonces y por qué sigue siendo la misma de ahora. Luis Alberto Moreno fue profeta en su tierra, gerente de un noticiero de televisión, ministro de Desarrollo del gobierno del presidente César Gaviria, gerente de la campaña presidencial de Andrés Pastrana, asesor de uno de los banqueros más importantes del país. Pero la carrera internacional de Luis Alberto Moreno comenzó con una tarea que parecía imposible: mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Colombia cuando se encontraban en su nivel más bajo por la financiación con dineros del narcotráfico de la campaña del presidente de turno. Cuando se posesionó Andrés Pastrana, lo nombró su embajador en Washington. Eso que estábamos hablando ahora de haber convertido la embajada en Washington en un museo, como parte pues de toda la ambientación para lograr el Plan Colombia, ¿eso se le ocurrió a quién? No, mire, la verdad, mi ex señora tiene mucho que ver con eso, porque ella realmente fue muy importante en un poco entender que la casa era un gran sitio para mostrar pues lo que era el país. Y entonces recién llegamos, consiguió algunos cuadros que le prestaron algunos galeristas que tenían, y después se fue convirtiendo en un sitio donde se hacían exhibiciones de todo tipo de artistas colombianos, y fue una experiencia muy linda. Pero de otro lado, pues obviamente una ciudad tan compleja como Washington, en que, digamos, uno tiene que llegar a tantos centros de poder, porque uno inicialmente le dice, mire, aquí va el embajador a Washington, y uno se imagina que va a la Casa Blanca, habla 3 cosas y queda todo listo, y resulta que uno se da cuenta que es embajador ante el Departamento de Estado, que es una cosa, el de Defensa, que es otro, todos los temas de inteligencia, en fin, son miles de actores. Y entonces pues la casa era un factor importante, y bueno, y lo otro fue que yo me di cuenta rápidamente cómo era que medio funcionaba eso, y era cuestión de convencer a mucha gente. Y eso de usted poderse llevar bien con republicanos, con demócratas y ahorita digamos con gobiernos de izquierda y derecha en América Latina, ¿usted trata como de no pisar ciertos callos, como de no hablar de ciertos temas para poder estar como bien con todo el mundo? ¿O cuál es la estrategia para llevarse bien con polos opuestos? La virtud de todos es precisamente esa gran diversidad de opiniones, y saberla respetar y saberla entender.
eso no quiere decir que uno la comparta. Y cuando hay diferencias uno pues las plantea con toda claridad y con toda honestidad y así es un poco como he podido, digamos, entenderme en escenarios tan distintos. También hay detalles colaterales, como que usted le mandaba flores a las esposas de los congresistas cuyo voto era determinante para aprobar el Plan Colombia. Eso, ¿cómo es que se le ocurre? O de pronto no pasar la línea, no vaya y sea que el congresista piense otra cosa. Yo creo que ahí primero le debo mucho a los floricultores de Colombia, que cuando les hablaba que necesitaba flores, siempre nos mandaron todas las flores que necesitábamos. Y entonces, cada evento importante que había en Washington, que a uno quería que lo invitaran, yo les ofrecía que les mandaba flores de regalo, y esas bellezas de flores colombianas. Y entonces ponían las rosas en todo lado y nos daban crédito, flores de Colombia. Y poquito a poco, la gente se daba cuenta, no, mire, llamen al embajador de Colombia que le consigue las flores. Entonces así empezamos. Esa habilidad o el don de gentes que le permitió ser exitoso en ese cargo de crucial importancia para su país, la aplicó desde su primer trabajo, vendedor de aspiradoras. Las aspiradoras que yo vendía eran, primero, costosísimas. En esa época una aspiradora de esas costaba, no sé, como casi $300. Venimos, esta es una promoción, le voy a regalar una caja de gaseosas, entonces, o de Coca-Cola, lo que fuere. Y uno, el 95% del tiempo le decían que no, pero el 5% le decían que sí. Entonces, esos primeros, ahí aprendí yo mucho, por ejemplo, esos primeros segundos, cómo miraba uno a la señora, cómo trataba uno de encontrarle como el lado, como su curiosidad, rápidamente como la expresión. Y entonces, cuando ya lo dejaban entrar a uno, me iba bien adentro de la casa para que no me sacaran tan rápido. Entonces, pues como cerca de la cocina y tal. Y después le empezaba a mostrar por qué esa aspiradora era fundamental. Entonces le mostraba cómo, por ejemplo, se le estaba dañando el tapete, cómo esta aspiradora tenía capacidad de ayudarle a limpiar las cortinas, ayudar a limpiar los colchones, en fin, ahí le iba echando el cuento. Pero era muy difícil, pero ahí aprendí mucho, aprendí un poco del trato con la gente sobre todo. Y de ballet parking sé que también le fue muy bien. ¿Cuál era la estrategia ahí para tener buenas propinas? Depende, mire, las buenas propinas dependían de las personas. El tipo que llegaba con un carro último modelo y con una novia muy bonita le preocupaba mucho el carro. Entonces uno tenía que decirle, mire, le voy a poner el carro en este sitio, ustedes preocúpense, aquí se lo cuidan muy bien, aquí se lo va a tener súper cuidadito, cerquita para cuando usted salga, le daba una buena propina. O la pareja mayor que llegaba el señor, que uno veía con un carro más viejo, con la señora que se había pues sacado la pinta para esa noche, entonces uno le hablaba muy bien de la señora y que tan querida, y le llegaba uno más a la señora que al señor, entonces la señora le decía, este muchacho buena gente, dele una plática. En fin, ahí aprendí mucho estas relaciones humanas. Aprendió de relaciones humanas y se ganó un dinero con el que se ayudó a pagar sus estudios de Administración de Empresas y Economía de la Universidad del Atlántico de la Florida. Y con el mismo arrojo que cobraba propinas, se lanzó de candidato a la presidencia del BID. Cuando yo pensé en ser presidente del BID, era consciente que por lo menos en el papel era el menos indicado. Yo no había sido ministro de Hacienda, no tenía una historia, digamos, ni una entidad en el mundo, digamos, académico como economista, ni soy economista. Y sin embargo, cuando yo supe que Enrique Iglesias, mi antecesor y a quien admiro muchísimo, se iba a retirar, hice dos cosas. En su momento fui y le hablé al presidente Uribe y le dije, presidente, esto va a pasar y si esto pasa yo quisiera ser el candidato de Colombia al BID y yo quiero saber si usted me apoya. Y el presidente Uribe en forma muy generosa me dijo que claro que me apoyaba. Y posteriormente coincidió que venía el presidente Bush a Colombia. Recién había sido reelecto el presidente Bush y el presidente Uribe, ahí en un almuerzo que éramos 10 personas, le dijo que quería que me apoyara para el BID. Entonces Bush le dijo, pero ¿cómo se le ocurre apoyar a Moreno para el BID? ¿Qué va a hacer de embajador? No consiguió uno mejor. O sea, fue una cosa que, pues, digamos, me sorprendió, pero en cualquier caso, así fue y gracias al presidente Uribe, a quien le tengo una inmensa gratitud por su forma tan generosa y tan dedicada,
salió a hacer campaña como si fuera la propia campaña de él, pues. Y ya cuando gané dije, wow, yo nunca me imaginé que hubiera ganado, ¿me entiendes? O sea, yo decía, bueno, esto no pierdo nada. Y no solo no perdió nada, sino que ganó, y mucho. Hoy nos reuniremos para hablar sobre cultura, sobre Al deporte. volver, sus palabras de asesoría para jóvenes, gobiernos, empresarios e inversionistas, y para su propio futuro. La presidencia de Colombia, ¿es algo que usted siente que puede aportar ahí, que le gustaría entrar en campaña política? Para ser presidente de un país uno necesita tener mucho deseo de serlo. Si yo soy un inversionista asiático y me encuentro con usted, ¿usted puntualmente qué le dice? ¿Vaya a Argentina para qué? ¿A Uruguay para qué? ¿A Colombia para qué? ¿A México para qué? Obviamente todo va a depender de lo que ese inversionista tenga y tal, pero si es una empresa suficientemente grande va a querer estar, digamos, en muchos de nuestros países. Y lo que le diría es que mire esas oportunidades que hay, no tanto hoy, sino hacia el futuro, y cómo, por ejemplo, ese productor en el Asia que hoy en día, por ejemplo, exporta a los Estados Unidos o a Canadá o a Europa, pues con los altos costos de combustibles que van a haber en el mundo, incluso cuando la economía mundial dé la vuelta, no hay duda de que dentro de las grandes cadenas de producción hace todo el sentido del mundo tener una presencia en América Latina, incluso para poder atender los mercados de América Latina que están creciendo por todos estos efectos que hablábamos, pero también desde aquí poder surtir a los mercados de Norteamérica. ¿Y qué le dice a los propios latinoamericanos? ¿Ellos están conscientes o estamos conscientes los latinoamericanos de que es nuestra década, como usted dice? Pues yo creo que como todos los latinoamericanos siempre somos emotivos, llenos de ilusiones, y a veces nos la creemos muy rápido, pero creo que es cierto de que cuando yo hablo con gente hay algunos que lo ven como con cierto recelo y dicen, ¿será verdad tanta belleza? Otros que se preguntan, bueno, ¿y si seremos capaces de hacer todo este tipo de reformas y de cosas que necesitamos hacer un poco para ponernos a tono con esa competencia global? Hoy en día vivimos en un mundo tan globalizado que me parece que es una parte muy importante para nosotros aprender, pero yo sí creo que crecientemente hay una mayor sensación de que estamos en un mejor momento y obviamente ese mejor momento tiene que ser para todos y ahí es donde está el gran reto de América Latina de cómo crecer con inclusión, cómo incluir a las gentes que durante años no han tenido oportunidades. Si usted fuera un empresario latinoamericano, un joven emprendedor, ¿en qué áreas se enfocaría? ¿Qué haría con el dinero que tiene o qué decidiría estudiar para aprovechar la década de América Latina? A ver, lo primero me dedicaría a pensar muy bien el tipo de cosas que quiero hacer, digamos, si son en un área de servicios o de manufacturas, pues, porque, digamos, dependiendo de cada una de esos, depende de una orientación. Pero supongamos que un joven latinoamericano hoy en día, por ejemplo, yo pensaría en las tantas oportunidades que hay de la misma manera que se hizo en Estados Unidos, Silicon Valley, por ejemplo, de todos estos llamados startups que se hacían, de empresas dedicadas a dar servicios, a conectar gente. Yo creo que hoy en día todo eso nos ha llegado, digamos, desde fundamentalmente una inmensa creatividad que hay en los Estados Unidos, pero mucho de eso en el pasado empezó aquí en América Latina. Y por último, pensaría que si bien es cierto que durante años nos llegaron flujos de inversión del norte hacia el sur, yo empiezo a ver que va a empezar a revertirse un poco esa tendencia y vamos a empezar a ver grandes oportunidades también de invertir fuera de nuestros países, obviamente con nuestras empresas. Y algo de eso empieza a pasar, sin duda, primero en las grandes empresas, pero detrás de ellas vendrán
las pequeñas empresas que les dan servicio a esas mismas. ¿Qué le diría a los gobiernos y enfocar un poco la respuesta a los llamados que usted ha hecho en los últimos días sobre estos bonos o subsidios que dice que no son sostenibles en el tiempo? Y encontré con sorpresa leyendo ayer un artículo que hay como 40 subsidios de este tipo en los diversos países de América Latina y que 1 de cada 5 latinoamericanos recibe un subsidio en algo. ¿Cuáles de esos usted empezaría a desmontar y en cuánto tiempo? Cuando uno revisa muchas de las políticas sociales en muchos países, se encuentra que hay una inmensidad de proyectos sociales que van creando una especie de estado de bienestar a la latinoamericana, que me parece que ese es un poco el llamado de atención que hacemos, es miremos cuáles tienen alto impacto, cuáles están ayudando a las familias a salir de la pobreza. Ahora bien, imaginémonos un programa de estos llamados de transferencias condicionadas. En Colombia, por ejemplo, se llama Familias en Acción. Pues está muy bien mantener ese programa con una familia por 5 o 6 años, pero no tenerla indefinidamente adicta, digamos, a los subsidios del gobierno. Y es a eso que me refiero. Hay que encontrar un mecanismo de salida de cómo saber cuándo es que ya esas familias no necesitan de esa ayuda del gobierno y, por el contrario, enfocar mucho más esos recursos a los que más lo necesitan. Pero en el momento en que se desmonten esos subsidios, el descontento social creo que va a volver a crecer en América Latina. ¿Qué le dice usted a la gente, a los que salen a las calles, a los que son militantes, a los que son bien reaccionarios con respecto a todas esas políticas sociales? Como que protesten porque, como se dice coloquialmente, el que no llora, ¿no? No tiene. o aguántense, vamos en un buen camino, tengan paciencia. Pues obviamente todo depende de cada caso y sin duda siempre habrá protestas sociales y me parece que es una expresión como cualquier otra en una sociedad democrática y abierta. Pero creo también que eso no quita de que desde el punto de vista de los gobiernos uno tenga que ver la manera en que sea más eficiente la inversión pública. ¿Cuánto más filantrópicos deberían ser los empresarios de América Latina para lograr las metas más rápido, para que no nos gane el crecimiento demográfico y acabe con lo que se está haciendo? Mire, yo no diría, es difícil cuantificarlo, pero yo creo que todo lo que, para mí lo más importante es el ganar conciencia sobre esa realidad. Como dice la Biblia, el que más recibe tiene más obligaciones de dar. Y me parece que establecer esa conciencia y que se ponga en la práctica es algo muy importante. Le quedan 3 años de este periodo y llevas como 7 años en el banco ya. Ha hecho muchas cosas. ¿Qué vamos a esperar o qué debemos esperar de estos 3 años que le restan de este periodo? Pues yo creo que estos son los años de que debemos de consolidar mucho estos esfuerzos que hemos venido haciendo en un proceso muy importante de modernización del banco, de poder irnos sintonizando a las cambiantes necesidades de la región, de poder tener mucho más gente del banco, más profesionales, no en la sede en Washington, sino por el contrario en el terreno, que creo que es donde está la gran actividad y el gran cambio que vemos hoy en día en la región. Y por último, poder mostrar una institución que está mucho más alineada con los intereses de la América Latina de hoy en día. ¿Y veremos nuevos socios en el banco? Pues ojalá, hay algunos que por ahí tocan la puerta, pero son procesos lentos. China, que fue el último socio que entró al banco, se demoró en materializar su entrada algo más de 10 años. ¿Cuáles son esos que están en fila? Bueno, ahí hemos tenido conversaciones informales con el gobierno de la India, con el gobierno de Singapur, el gobierno de Australia, pero en fin, son cosas muy preliminares. Para estar al lado de los famosos, de los poderosos, digamos de los mejores en cada una de sus áreas, se necesita tener un poco de eso, ¿no? Ser el mejor en su área y ser también muy poderoso. ¿Usted es un hombre poderoso económicamente? No. ¿No? Yo vivo básicamente de un sueldo, nunca he sido una persona, digamos, de muchos recursos, pero gracias a Dios tampoco los he necesitado. ¿Por qué? No, porque pues puedo vivir tranquilo con lo que tengo. ¿Se puede saber cuánto es el salario del presidente del BID? Sí, es público. $428.000 al año, mucho más de lo que ganan funcionarios de altos cargos públicos en América Latina, pero mucho menos que los sueldos del sector financiero y los de sus colegas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo es eso de uno conocer las oportunidades de negocio? Saber de avanzada
dónde es que están los grandes negocios para ganar mucho dinero y no caer en la tentación de hacerlo. O sea, ¿qué hay en usted que privilegia el hecho de poder facilitar, de servir de vínculo, que de beneficiarse económicamente de eso? Bueno, o sea, es como todo, ¿no? Todos tenemos distintos intereses, distintos deseos de cómo desarrollarnos en la vida, y yo la verdad siempre encontré en el sector público, a pesar de todas las dificultades, quizás el principal reto intelectual que uno puede encontrar, porque siempre el sector público tiene un inmenso reto intelectual, y tuve la fortuna de estar en posiciones en el sector público que me enseñaron muchísimo, y que eso es lo que me gusta. ¿Y en el BID cuántos años más quiere seguir siendo un servidor público? Bueno, tengo todavía, como tú misma decías, tengo 3 años para terminar este periodo y ahí veremos a ver qué pasa. Porque también lo mencionan como candidato a la presidencia de Colombia, incluso para secretario general de la ONU. ¿Le llama la atención esos cargos? No, yo creo que cada día trae su afán y me parece que lo importante uno es concentrarse en lo que está haciendo. Sí, pero no me responda tan políticamente que usted todavía no está en campaña. La presidencia de Colombia, ¿es algo que usted siente que puede aportar ahí, que le gustaría entrar en campaña política? Usted hizo a Andrés Pastrana, alcalde de Bogotá, presidente de la República, es decir, ¿considera aprovechar esas dotes en hacerse usted mismo el presidente? Para ser presidente de un país uno necesita tener mucho deseo de serlo, y yo nunca he tenido ese deseo, y si uno no lo tiene es mejor no meterse en eso. Y creo que puedo hacer tantas cosas por Colombia sin ser presidente. Pero eso no quiere decir que no va a ser candidato. No tengo ningún interés en ser candidato y no creo que vaya a ser candidato. ¿Usted es todo lo influyente que quisiera ser? No, eso es todo muy relativo. O sea, yo que lo que importan son las ideas. Yo creo que lo que importa es tener la capacidad de imaginarse cosas y realizarlas. Pero, digamos, yo no me preocupo, ni por ser influyente, ni me parece que hoy en día, si algo ha pasado en el mundo para bien, es que el poder es muy fraccionado. Luis Alberto Moreno dice que no añora ser presidente de Colombia, pero sí recibe sugerencias para que considere esa opción. Tras hablar con sus amigos y colaboradores, no cabe duda de que lo que lo motiva no es el poder, sino el deseo de servir, una característica que antes que chocar, contribuye con el objetivo de dirigir los destinos de una nación. Me despido desde Montevideo, Uruguay. Les habló Claudia Palacios con Luis Alberto Moreno para Los Influyentes.